Ok, vamos. Vamos a dar continuidad a la segunda parte de lo que son las dermatosis inflamatorias. Les voy a pedir por favor que nuevamente escriban su nombre completo, apellido completo, por un tema administrativo, ¿ok? No es porque yo lo desee, sino es para que quede constancia de su asistencia y participación en la clase de hoy. Sin más preámbulos, vamos a continuar. Vamos. ¿Ok? Acuérdense de las dermatosis inflamatorias, dividido en las aguas. Obviamente como la agudeza, el tipo de las enfermedades, como la cronicidad de estas. Las agudas de días a semanas, meses a años son las patologías dermatosis inflamatorias crónicas. Cuanto a la microscopía, en las agudas van a estar los linfocitos, los neutrófilos específicamente, que no lo añadí acá, los macrófagos, a diferencia de las crónicas, que va a haber cambios en el crecimiento epidérmico. Puede haber desde una atrofia hasta una hiperplasia, fibrosis, puede ser de un extremo al otro. Y eso se va a ver en diferentes patologías, por ejemplo, la psoriasis, la dermatitis seborreica, el líquen plano, que son enfermedades crónicas. En cambio, las agudas son la urticaria, la dermatitis eczematosa aguda y el eritema multiforme. Vamos a ir con las agudas primeramente, con la urticaria, ¿no? Como pueden apreciar, son jabones a nivel de la macroscopía. En la imagen izquierda está causado por una degranulación localizada del mastocito y se asocia a una hiperpermeabilidad vascular dérmica. Está entre 20 a 40 años, se desaparece en menos de 24 horas, presenta episodios que pueden durar días o persistir durante meses. Más que todo es en el tronco, extremidades y pabellones auriculares. Entonces va a estar sobreelevada, por eso son jabones. ¿Ok? En cuanto a la patogenia, es el resultado de la liberación inducida por antígenos de mediadores vasoactivos procedentes de los mastocitos. En cuanto a la macroscopía, son pápulas, ¿no? Pápulas pequeñas, pruriginosas. Esto sí tiende a escocer eh, muchísimo, ¿ok? O sea, es para considerar. Hay pacientes que hasta crean lesiones, ¿no? Se ulcera propio del rascado continuo. Tienen formas anulares, lineales y arciformes. En cuanto a la macroscopía, como pueden apreciar, ¿no? Hay un leve infiltrado inflamatorio, linfocitario, neutrofílico, ¿no? Los neutrófilos y aislados eosinófilos. Esos podrían ser los eosinófilos, los que son más rosados. Presentan haces de colágeno, espacios entre sí y el edema dérmico. Acuérdense, como está sobrelevado, se traduce la misma arquitectura, un edema a nivel dérmico. Esta porción más blanquecina se asocia a la tumefacción a nivel celular, que es el cambio adaptativo que tiene para evidenciar este tipo de lesión. Hay un edema dérmico, una tumefacción. Posteriormente hay una dermatitis. Puede haber otra enfermedad, vamos a hablar de una dermatitis eczematosa aguda. Acuérdense que esta puede ser de contacto, alérgica, ¿no? Ante el caucho, cualquier, mucho tiene contacto con lo que son los guantes, ¿no? Con guantes, con con el talco, entonces produce una alergia de contacto. Puede estar asociado a una dermatitis atópica, ¿no? Pacientes atópicos a nivel de las flexuras, de las articulaciones, en pliegues específicamente. Puede haber eczematosa hacia fármacos, que los fármacos van a estar elevados, lo que es la IgE, y tengan en cuenta
que va a haber aumento de los eosinófilos marcados, una eczematosa fotosensible, una irritante primaria. Les traigo este caso de una dermatitis eczematosa que tiende a cronificarse, ¿ok? Por eso es muy difícil el eczema, hacer un diagnóstico porque tiene diferentes características histológicas. Por ejemplo, en la primera se evidencia una acantosis leve, una acantosis, va a haber edema de por medio, esto es de 24 a 48 horas. En la segunda, miren, la esponjiosis, ya hay un edema a nivel intracelular, ¿no? Espaciándose, a diferencia en el tercero que ya tiende a descamarse. Entonces tiene varias etapas. Y si seguimos, hay una cantosis, hay un engrosamiento de lo que es de la piel. Miren, pueden apreciar el engrosamiento de la piel, la diferencia del primero lo doblega, lo triplica. Y hay una hipergranulosis, a diferencia de la última ya que presenta esta descamación y es más acantótica. Entonces se cronifica, ya no hay mucho edema, entonces puede simular hasta un psoriasis. Entonces para nosotros es importante la clínica porque dependiendo del tiempo de evolución del eczema tiene unas patología, una citopatología diferente, ¿no? A nivel de la histología es diferente. Y podemos apreciar una dermatitis igual aguda, miren, que se realizó con el detergente, que es alérgica de contacto. Entonces, miren, presentan estas pápulo-vesiculares a nivel de la piel, son rojizas, pueden tener hasta costras. Eso es importante, les he puesto una estrella, ¿ok? Para que lo estudien más a fondo. Voy a preguntarles un caso clínico de este tipo de patología, ¿no? El tratamiento con corticoides tópicos específicamente se debe a reacciones inflamatorias mediadas por los linfocitos T asociado a una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, la psoriasis, la enfermedad de psoriasis, como la dermatitis eczematosa, son mediadas por linfocitos T. Hay una hipersensibilidad de tipo 4, ¿ok? Cuanto a la macroscopía, son lesiones papulovesiculares rojas con costras. La microscopía presenta esta acantosis, como les decía, varía dependiendo de la cronicidad de en este tipo de pacientes. Miren el grosor de la piel, pero no es eso lo que me llama la atención, el edema extenso que hace que haya un desprendimiento casi epidérmico, ¿no? Entonces produciendo estas vesículas edematizadas, hay tumefacción, que eso se traduce en la microscopía, ¿no? De contacto con antígenos tópicos, presentan placas exudativas edematosas pruriginosas que contienen estas ampollas. Como les decía, va a haber una esponjiosis que se traduce en esta imagen. Un segundo, un problema acá. Vamos a ver. Mm, Sí, se me salió. Esperemos un segundo. A ver, aquí está. Vamos a compartir nuevamente. Y tenemos la dermatitis eczematosa. Entonces, puede ser de contacto a antígenos tópicos, van a presentar placas exudativas edematosas pruriginosas que contienen estas ampollas, ¿no? Entonces, esa es la fase aguda. Por eso hay esponjiosis, pero una fase ya crónica ya no va a haber esponjiosis, va a ser una dermatitis seca, ¿no? Muchos clínicos se verán que esta es una
Un eczema está asociado a una dermatitis húmeda, son lesiones húmedas a diferencia de la psoriasis, que es una dermatitis ya seca, ¿no? Porque son placas, no se evidencia, es bien crónico, hay un tiempo crónico de por medio. Ahora vamos a pasar al eritema multiforme. Es una reacción de hipersensibilidad autolimitada, infecciones y fármacos, asocia trastornos como es el herpes simple, el micoplasma, histoplasmosis, lepra. Hay una exposición a fármacos, especialmente las sulfaminas, las penicilinas, los barbitúricos, también asociado al cáncer, carcinomas y linfomas, específicamente un carcinoma escamoso, y enfermedades de colágeno vascular como es el lupus eritematoso sistémico y una dermatomiositis, ¿no? Como pueden apreciar, ya tiene esta lesión en diana como si fuera tiro al blanco, acuérdense, el eritema multiforme, tiene esta lesión como un halo más oscuro, más blanco, más oscuro, tiene una disposición medio geográfica. En cuanto a la patogenia, presenta una lesión de los queratinocitos mediada por los linfocitos T, CD8 positivos, citotóxicos que se alojan en la piel. Son máculas, pápulas, vesículas, pueden tener todas las características del eritema multiforme. Por eso es un nombre multiforme. Pueden ser máculas, pueden presentar pápulas, vesículas, ampollas y esas lesiones diana que son características en este tipo de lesión. Miren, si es diana, va a ser un eritema multiforme. En cuanto a la microscopía, se evidencia un denso infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario perivascular superficial asociado a un edema dérmico y hay una acumulación de linfocitos a lo largo de la unión dermoepidérmica, siendo así una dermatitis de interfase. Como pueden apreciar, ya no se aprecia claramente la división en lo que sería la epidermis y la dermis y se aprecia esos linfocitos de por medio, ¿no? Linfocitos que están subiendo hacia la superficie, por ende va a ser un epidermotropismo. Son linfocitos atípicos y las porciones que señalan las flechas oscuras, estas células, son queratinocitos apoptóticos. Entonces hay una muerte de los queratinocitos, por eso tiene un núcleo pignótico pequeño, citoplasma amplio, sinófilo, tienden a haber una cariorexis, una destrucción del mismo, y es característico en este tipo de lesión. Ahora vamos a hablar de las dermatosis inflamatorias crónicas, específicamente de la psoriasis. Hay diferentes tipos de psoriasis, acuérdense, una puede ser un vulgar, ¿no? Que es la más frecuente, la psoriasis eritroderma, que es una psoriasis que es bien rojiza, parece Hellboy, por así decirlo, para que tengan un ejemplo, pero es bien rojizo, eso lo he visto en persona y me da pena, ¿no? Porque es una enfermedad que es muy agresiva. Eh, Después seguimos con la psoriasis cutata. Cutata, como su nombre lo indica, es en gotas, tiene una disposición en gotas pequeñas. La psoriasis inversa. Acuérdense que la psoriasis se ve más que todo en lo que son zonas extensoras, en el codo, por ejemplo, en el codo, en las rodillas, en la región lumbosacra, en la unión interglútea. Pero si esta psoriasis se evidencia en los pliegues por ejemplo, del brazo, del codo, en las zonas flexoras, como sería en la porción poplitea, en zonas que den una dermatitis atópica. Normalmente la dermatitis atópica se da en estas zonas flexoras, ¿no? Y la psoriasis es en zonas que son extensoras. Entonces, acuérdense, si es inversa, una psoriasis inversa, la patología va a estar a este nivel. Entonces, vamos a identificar que es una psoriasis inversa. A diferencia de la psoriasis pustular, que son pústulas. Entonces, acuérdense, están llenas de pus. Entonces, van a ser unas vesículas que presentan pus en su interior, van a presentar una imagen más amarillenta en la porción central, ¿no? Como se aprecia en este tipo de lesiones. Entonces, empecemos. 1 a 2% se da a cualquier edad, a cualquier articulación. Hemos mencionado cuáles son. 30% con cambios unguiales. Acuérdense, hay una alteración a nivel de las uñas. ¿Ok?
hay un engrosamiento de las uñas, se vuelven amarillentas. El pitfall es que creen que es hongo y en realidad es psoriasis, ¿no? El 15% está asociado a una artritis, en menor medida a miopatía, enteropatía y hasta el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, SIDA, ¿no? Entonces, en cuanto a la patogenia, factores ambientales, genéticos, va a haber variantes genéticas que van a estar asociadas con el HLA, los antígenos linfocitarios humanos, ¿no? A diferentes variantes genéticas de los linfocitos. Van a estar asociados a los linfocitos CD4 positivos, el TH1, que son los helper. Acuérdense, cuando es TH es helper. Son los linfocitos helper, CD4 helper. TH7 y los linfocitos TCD8 positivos T inducen una proliferación de keratinocytos. En cuanto al tratamiento, se utilizan inhibidores del factor de necrosis tumoral. Eso es lo que les decía, la macroscopía, esta es la principal, la más común, y miren, esta es la flexura del codo, y en el codo se aprecia este tipo de lesión. Esta es la más frecuente, que es la vulgar. La vulgar, y esta ya es la gutata en gotas. No, más, esta es la pustular, porque es amarilla. Acuérdense, tiene las pústulas que son a nivel de la punta, ¿ok? Entonces, eso se evidencia en la macroscopía. Son placas asalmonadas, pueden ser rosadas asalmonadas, bien delimitadas, cubiertas por escamas blanquecinas plateadas, poco adherentes, ¿ok? Entonces, con el roce empiezan a descamar y porque es superficial. Acuérdense que esto crece muy rápido, de manera indiscriminada los queratinocitos. Entonces, que hay una hiperkeratosis de por medio. En cuanto a la microscopía, es una acantosis, alargamiento regular, figuras mitóticas en la basal, el estrato granuloso adelgazado con una hiperparakeratosis. Acuérdense, hiperparakeratosis es que a nivel de la capa córnea, ¿no? De la queratina hay núcleos de por medio. Como pueden apreciar, hay núcleos. Entonces va a ser una hiperkeratosis. ¿Ven este adelgazamiento a nivel del estrato granuloso? Esto está asociado a la psoriasis. Y esta elongación regular. Miren, todas las papilas tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, tiende a tener una figura de peine, como les decía, de peine. Vamos a continuar y hay vasos a este nivel, a nivel de las puntas de las papilas, hay vasos congestivos, entonces se puede realizar el diagnóstico. Acuérdense que tiene que tener un diagnóstico por el patólogo para que esto lo pueda cubrir los seguros, ¿ok? Porque el tratamiento, como saben, de los inhibidores del factor de necrosis tumoral son carísimos, entonces no cualquiera te lo cubre esto. Y acuérdense, esto es una enfermedad crónica. Entonces, si no tiene el diagnóstico de psoriasis específico por un patólogo, no te dan los fármacos, porque normalmente si no hay clínica o falta alguno de estos signos que les he mostrado, sale el diagnóstico como una dermatitis psoriasiforme, un patrón de dermatitis psoriasiforme, que parece una psoriasis, pero falta características microscópicas para que sea una psoriasis, ¿no? Clara. Continuamos con la dermatitis seborreica, miren, esto es a nivel de los folículos pilosos, presenta el 15% de la población general, eleva la densidad de las glándulas sebáceas, cabeza, frente, entrecejo, y dicen, empieza a descamarse, y la gente dice, me tengo que poner más crema. No, no. Si esto es sebo, si produce por las glándulas sebáceas, si le pones más crema, le haces más daño, ¿ok? O sea, y eso no es lo normal, ¿ok? Entonces, tiene un aumento del sebo, como les decía, en respuesta a los andrógenos. En cuanto a la macroscopía, son máculas, pápulas sobre una base eritematosa amarillenta, grasienta, asociada a una descamación costrosa extensa de la piel. Y a la microscopía, miren,
como se ve. Entonces, presenta una dermatitis esponjosa, espongiótica, ¿no? Edema, tumefacción, por eso se ve esta coloración blanquecina y hay una acantosis, hay un engrosamiento a nivel de lo que es la epidermis. Pasamos al líquen plano, que son pápulas y placas planas poligonales, púrpuras y pruriginosas. Por eso el nombre de las 6P, ¿ok? Por cada una de estas características es nombrada el líquen plano por las 6P. Es autolimitada, espontánea, 1 a 2 años, y está asociada a un carcinoma epidermoide, un carcinoma escamoso, ¿ok? En cuanto a la patogenia, presenta una alteración de los antígenos de las células epidérmicas basales o en la unión dermoepidérmica desencadenante una respuesta a linfocitos T citotóxicos CD8 positivo y se aprecia de esta manera a nivel de la macroscopía como tiene un patrón reticular asociado más blanquecino, ¿ok? Entonces están como un patrón rayado blanquecino llamado estrías de Wickham, que crea una hipergranulosis. En la microscopía hay un denso infiltrado inflamatorio, como pueden apreciar a lo largo de la unión dermoepidérmica, por eso es una dermatitis de interfase. Cuando hablo de dermatitis de interfase, estamos hablando de la unión dermoepidérmica, como pueden apreciar a este nivel, que hay una destrucción a nivel de la unión dermoepidérmica, no se puede llegar a apreciarlo, hay queratinocitos necróticos, por eso se evidencia, miren, estas áreas más eosinófilas, que son queratinocitos apoptóticos, y están a este nivel de la dermis y se llaman los cuerpos de coloides de Cibatet. Acuérdense, hay una alteración en la unión dermoepidérmica, haciendo así una dermatitis de interfase. Entonces va a presentar un patrón de dermatitis de interfase, más claro es el líquen plano. Continuamos. Y miren, este es el libro que cualquier médico lo podría adquirir, que es el McKean, que es Pathology of the Skin. Este yo lo recomiendo, no les aconsejo que lo compren, ¿ok? Porque es muy de subespecialista, ¿ok? Y es importante que lo tengan en cuenta. De todas maneras, yo si están muy interesados, yo lo tengo de manera digital y obviamente en físico. Entonces les puedo proporcionar el, el material de manera virtual, ¿no? De manera digital, diré. Entonces, este es el libro madre para todas las patologías de la piel, ¿ok? Damos finalizado este tema y vamos a continuar. Yo creo que no nos va a dar tiempo, ¿ok? Para enfermedades ampollares. De todas maneras, ¿tienen alguna duda, pregunta respecto al tema? ¿Hasta qué hora estamos con ustedes? ¿Alguien sabe? 10:30. Ya es hora, doctor. ¿Quién dice que es hora? A ver, ¿quién dice? Gómez, seguro. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda, pregunta respecto al tema? Ya la próxima semana vamos a empezar con enfermedades ampollares, que es lo máximo, lo mejor de piel. Pero lo que les traje son las patologías más prevalentes e importantes en cada una de estas patologías. ¿Ok? A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver, vamos a ver quiénes están. Abigail Cuba, Vázquez, Adamari, Saldrin, Alejandro, Álvaro Quispaya, que siempre me ayuda en el data, Alejandro Vaso Alto, Andrés Cardoso, Andrea Zambrana, Ángel Pereira, Bárbara Gómez, Blas, Brian, Brenda Guzmán, Brian, Víctor Condori, Cristian, Daniel, Loredo, ahí está Loredo con su vincho. Y más Fabián Arce, Daniela Franco, Georgina, Juliana, Julia, a ver, Catherine Vilca, Leonel, Laura, no, es Moreira, Marco, Made,
Mariana. Y el resto los voy a pasar porque si Guara está entre nosotros, ya pura Marco, Zenaida. ¿Ok? Los estoy mostrando para que queden plasmados y grabados la, en la grabación, ¿no? O sea, para que estén. Ok. Todos han colocado su nombre en el chat. ¿Alguien más falta? Ok, normalmente en la teórica son 46 y están los 46. O sea, nadie se ha chachado acá. Estamos bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, la patología de piel, la dermopatología, acuérdense, es muy difícil si no se tiene clínica. Es muy difícil. Entonces, ustedes, ya que ninguno quiere ser patólogo, por lo menos manden biopsia de dónde es la piel, la edad y el antecedente, una breve reseña de la historia clínica. Y en nuestro referente, a ver, creo que eso sería todo. Vamos. Entonces, estamos por finalizar la clase el día de hoy. Esta clase atípica normal por el tema de bloqueos. Entonces, espero verlos pronto y con el resto, porque tenemos clases prácticas a continuación con la mitad de ustedes. Nos vemos a continuación, ¿ok? Me despido y hasta pronto. Gracias. Doctor, Sí, Bárbara, ¿va a ser normal la clase práctica? obvio. ¿Va a haber Ateneo? Siempre hay Ateneo. Doctor, ¿Quién que expone a su compañera? No sé quién es. La Z, la última de la lista. ya doctor, no voy a decir nada. ¿Qué a dónde te quieres ir? Si está bloqueado, Bárbara, por favor, ubicate. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, nos despedimos. ¿Alguien más? Nada más. Entonces, les voy a dar un nuevo link a los de mi grupo y nos vemos a continuación. Chao, se cuidan. Buen permiso.